Lo que pasa es que no No. veo el signo. Ahora sí, Ay, ahí ahora sí. apareció. Bueno, sigamos. Disculpen Sigamos, mi dale. Bueno, entonces el total por lote de lo que es infraestructura sería 44.988,19. Pasado lo que es hectáreas sería 927.591,55. Entonces ahí haciendo la diferencia para obtener la ganancia neta sería 108.730.000, que era el valor que había dado la diferencia a la ganancia bruta, menos este último valor, que daría 107.802.000. Te hago una pregunta. Esos 927.591 es el costo de urbanización, de infraestructura por hectárea. Sí, ¿No hay que multiplicarlo por 131 entonces? Para restarlo a los 108. pero 131 es el dólar. ¿Eh? No entiendo la pregunta. Ah, No. vos estás calculando por hectárea. Sí, por hectárea siempre calculo. Sí, sí. Ah, Claro, lo pasé a hectárea. pero tan despreciable es el costo de la infraestructura, che. Muy grande No, la no. ganancia. No mueve el amperímetro. Sí, a mí me dio re grande la ganancia también. Me asusta. O sea, me dio Es que, 107. chicos, es grande la ganancia, por eso hay tanta presión para estos negocios. Igual, o sea, lo que es infraestructura, seguro que hay cosas que no se tuvieron en cuenta. Porque, por ejemplo, el gas, ahí yo no lo tomé, pero porque no lo encontré. O sea, pero igual de todo modo es elevado, es muchísimo. A mí menos de 1.000.000 de pesos por hectárea de infraestructura me suena poco, pero no sé. Igual está a 80.000 pesos de diferencia. De todos modos está en 1 Eh, millón casi. Yo no, pienso que, yo otra cosa, está. yo otra cosa que tendría en cuenta es que en la hectárea, solamente el 50% de la hectárea va a ser lote comercial, porque ahí tenemos que descontar lo que va a ser el espacio público que dejen dentro del complejo Ah, y las claro, calles. claro, Y las claro. calles. Sí. Usted tiene que multiplicar el valor de la hectárea en el barrio por la superficie útil vendible, no por ciento. Ah, bueno, sería el 50%. El 50%. ¿Cómo? Ah, entonces, de esos 108 millones te van a quedar 50. Te van a quedar 50 millones, porque lo otro va a ser calle y va a ser espacio público. Claro, 54, menos O un sea millón, que a 50. este valor le resto el 50% y el valor que me dé le voy a restar 927.000. O sea, Claro. usá 54 millones, 300 y piquito mil. Porque eso es lo que va a ser construido. Eso, o Exacto. sea, eso va a ser el terreno Ok. comercial. Claro. Igualmente te da una locura. Y bueno, Bueno. ese valor sería lo que es ganancia, sería la diferencia, que bueno, en realidad también habría que restarle lo que habíamos hablado de ganancias, honorarios, el urbanismo en sí, y bueno, la renta desmedida, o sea, el valor del 20% de eso me dio 21.560.481 por hectárea. No entiendo por qué se multiplica por 2 después. Porque yo utilizaba 2 hectáreas, destinaba las 2 hectáreas a espacios verdes comunitarios, por eso lo multipliqué. No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué lo multipliqué? Sí, No, por 2. porque ella los 21 millones que... Anteriormente yo trabajaba, decía que acá explicaba para qué destinaba las 2 hectáreas cedidas, entonces el cálculo lo hice en base a las 2 hectáreas, la diferencia de ganancia. Pero bueno, o sea, lo agregué abajo, pero podría haberlo multiplicado por 16 también. O sea, vos de los 100 millones que es la ganancia, recuperarías para el municipio el 20%, que son 21 millones, o sea que con 2 hectáreas las invertirías para el espacio comunitario. Claro, eso justamente. Pero ahora los números van a bajar. En Sí. lugar de ser 21 millones por hectárea, Ah, podrán bajar a 10 millones por hectárea. Pero fíjense que hoy al municipio le pagaron 13 millones por 16 hectáreas, cuando ustedes están sacando la cuenta, que la ganancia, que lo que debería tomar el municipio son 10 millones por hectárea. O sea, serían 160 millones en lugar de 16 millones.
Claro. A mí me parece que está bien el razonamiento, tendrías que poner esto del 50%, considerando que solo útil es el 50%, considerando calles y espacios comunitarios, y que vos estás haciendo el cálculo por hectárea, y en esta negociación vos estás considerando que les correspondían solo 2 hectáreas, pero podrías decir que le correspondían 16 hectáreas, que esto Sí. sería el valor por hectárea, y entonces correspondería por 16 si fuera solo suelo. Igual sería, el monto sería por 16, no por 2, porque el resto eran obras, y obras sería sobre este monto, que alcanzaría para un volumen de obras distinto de lo que están dando ahora. Entonces lo divido por el 50% y después lo multiplico por 16 hectáreas. Claro, ahí sería. Vale, Sí, hasta podría tener un coeficiente de seguridad y en lugar de ser el 50, suponete que sea el 40 de uso comerciable, porque también hay otras actividades como no sé, educativa o salud o algo que se integran, o sea que un poco más de superficie puede llegar a ser no comercial. Así tomé el 40, los números que dan son valores inmensos. Bueno, sigamos. Bueno, salud como es privada también es comerciable, porque ese lote lo van a vender a una escuela. Sí, sí. Sí, en ese caso sí, tenés razón. Perdón. ¿Sigue compartiendo ahí? Sí. Porque no me deja. Bueno, sigamos. Sí, Si ahí voy. quieren, muestro el mío. Dejar de compartir. Ahí está. Ahí está. ¿Se llega a ver? Sí. Sí, sí. Bueno, yo también Muy bien. tomaba el Se ve el muy bien, valor. Agustín, pero no es feliz esa letra ese fondo tan oscuro con letra tan fina. Para la próxima trata de tener un contraste mayor, ¿sí? Porque Bueno. se dificulta leer. Bueno, yo también había tomado el valor del metro cuadrado a la venta por $85. También me tomé el trabajo de escalar, ¿viste? La imagen, y saqué la superficie de terrenos a la venta que tienen en las cuatro etapas, y me dio un total de 376.531 metros cuadrados que van a tener a la venta en el plan general, y lo multipliqué por 85 y me dio $32.005.135, digamos, el costo de la venta de esa tierra. También saqué, bueno, para restarle a ese valor, el valor de la tierra rural al cual la compraron, en que el valor que ellos le dieron a la municipalidad en diciembre de 2019 era de 2.187.500 pesos por hectárea, que al dólar blue en diciembre estaba en 68,50. Bueno, eso lo dividí y me dio un valor de por hectárea que ellos compraron la tierra a casi $32.000. Eso lo multipliqué por sus 69 hectáreas que tiene el complejo, el barrio, y me dio $2.203.000. También el costo de infraestructura me pareció un poco engorroso hacer el cálculo con la información que me dio Guillermo, porque había muchas cosas que no estaban, como el tema del gas y el alumbrado y esas cosas. Me pareció muy difícil calcularlo de esa manera, entonces tomé un valor que había dicho Pepo en la clase pasada, que era alrededor de $150.000 por hectárea que cuesta hacer infraestructura. Eso lo multipliqué por las 61 hectáreas, porque 69, yo tomo 8 hectáreas del barrio, y me dio un total de $9.150.000 de costo en infraestructura. Entonces la ganancia neta sería igual a esos 32 millones de la venta, menos los 2.200.000 del costo de la tierra, menos los $9.150.000 de infraestructura, que me da una ganancia neta de $20.651.000, que sacando el 10%
que yo lo destinaría a lo que es infraestructura para la ciudad, sería alrededor de $2.006.000. Digamos, lo que debería aportarle este emprendimiento al municipio. Lo multipliqué y serían 2.705.371.259 pesos. Bueno, ahí puse actualmente lo que le brinda, que en total serían algo de 74.500.000 pesos. Entonces, lo que estaría perdiendo el municipio serían... Ahora, ahí multiplicaste por 1000, 2.600. no por 100. 2065. ¿Cómo? 2 millones por 2 millones de dólares son 200 millones de pesos, no 2.000 millones de pesos. ¿No? 2 millones de dólares, número redondo, por 131 te da 200 y algo, no 2.000 y algo. Pues si no, 2.000 millones de pesos. No, se equivocaste en el orden, hay un cero de más. Claro. 262 millones, sí, tenés razón. Ahí No, está. porque estamos, ahora sí te queda un orden Sí, más sí. normal. 262. Sí, Ahí sí. está. Pagamos la deuda con lo que le... Sí, pagamos la deuda externa. Hacemos Central Park con eso. Bueno, entonces, bueno, después saqué lo que para lotes de vivienda y costo. Entonces tenemos un costo por hectárea de urbanización que yo lo tomé a $31.934, que es lo que pagaba la Río Uruguay al municipio, y le sumé $150.000 por la infraestructura que saldría hacerle a esa hectárea. Me dio un costo de $181.934 por hectárea, digamos, que le costaría al municipio urbanizar en esta área, digamos, en esta área rural. Entonces, sacando los cálculos, me da un total de 11,35 hectáreas. O sea, a los 2 millones que le debe dar la Río Uruguay Seguros al municipio, lo dividí por ese valor que costaría urbanizar cada hectárea, y me da un total de 11,35 hectáreas. A ese 11,35 le saqué un 30% por el tema de las circulaciones, y me da un total de 8 hectáreas a urbanizar, lo que serían 8 hectáreas igual a 80.000 metros cuadrados. Esos 80.000 metros cuadrados lo dividí por 250 metros cuadrados, que sería un lote, el lote de 10 por 25, me da un total de 320 lotes para viviendas con servicios, lo que le debería dar la Río Uruguay al municipio. Y bueno, eso fue el cálculo. La verdad que está buenísimo lo que se puede obtener y es razonable, ¿no? Sí, sí. Y ahí acá estaba, cuando calculó, sacando la superficie de los lotes, vemos que los lotes comerciales sí son alrededor del 40%. Porque son 376.531 metros cuadrados de 61, o sea, 37 hectáreas de 61, o sea que estamos un poquito por... ¿No? No, Sí, arriba más o del menos. 50. Eso está interesante, ver cuánto en realidad la superficie. Sí, comercial. porque yo anteriormente había sacado la cuenta de 550 lotes, de lotes mínimos que eran de 485 metros cuadrados, pero no son todos los lotes mínimos. Entonces, ¿Cuánto te había dado eso? no más, creo que me había dado una ganancia de 24 millones de dólares. Ahora es de 32. O sea, hay una diferencia. Yo me acuerdo, chicos, que una vez vi un plan de negocios en uno de mis chicos, alguien se había olvidado en la computadora un disquete, y lo miré y había un plan de negocios, no sé, era un compañero de la escuela que había dejado en casa, y el plan de negocios, yo pienso que era un barrio tipo Nordelta, era impresionante, porque en el plan de negocios también estaba todo lo que se ganaba con la administración, con el TV por cable, con todo lo que además va a ser la operación del barrio, o sea que no es solamente esta ganancia, que es la de la venta, sino es la de la operación permanente en los servicios de operación. ¿Sí? Sí, convengamos que después va a tener una despensa que no van a ser nada barata.
No, pero eso es parte de la ganancia, digamos, la administración, el servicio de TV por cable, el mantenimiento de los espacios verdes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y esto es teniendo en cuenta que, o sea, ahora $85 en la primera etapa del barrio. No quiere decir que con las otras etapas va a ser cada vez más caro el costo del metro cuadrado. Que seguramente va a Como pasar. todo proceso especulativo, después cuando hay una consolidación va aumentando el valor, ¿no? O sea, es un negocio de tanta rentabilidad que es prácticamente, digamos, expoliativo la ganancia, ¿no? Por eso lo llaman casos de extractivismo, ¿sí? El problema es quién lo aprueba, ¿no? Y cómo no se reparte esta ganancia desmedida, independientemente que hay un daño en lo que puede ser el crecimiento urbano y la segregación social, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Estaba viendo que con 3 lotes le pagan al municipio. ¿Con tres lotes le pagan al municipio la deuda? Claro. Negocio redondo. ¿Y tienen cuántos? Te quedan 447 para vender. 550. El razonamiento de Guillermo, que con 3 lotes se paga la deuda de la renta desmedida, es como gracioso. No, o sea, yo digo, está bien que uno esté en esto y lo analice, pero me parece que no, hasta el que no entiende se puede dar cuenta fácilmente. O sea, compré un terreno, o sea, le pagué al municipio $2 la hectárea y le estoy vendiendo 85. No voy a gastar $83 de infraestructura por lote el metro cuadrado. Es medio como vergonzoso, ¿no? ¿Sigue? ¿Hay alguien que presenta más? Sí, Chicos, yo dale, que te sigo con Franco. las acacias. Hola, ¿ahí se ve? Sí. Sí, sí. Bueno, yo estaba trabajando también en las acacias, pero estaba con la cesión de suelo para el municipio, por lo que, bueno, de las 16,16 hectáreas que se tenían que ceder, del 20% va para infraestructura, nos quedan 12,9 hectáreas que serían las usadas para lotes, ¿no? Sacando los precios que había conseguido, de uno bueno que se vendía en la página Clasi Entrerriano, lo venden a $70 el metro cuadrado, lo que sería una hectárea a 700.000 pesos, mientras vendiendo al mismo tiempo a $15, o sea que 150.000 pesos la hectárea, $150.000. Los terrenos mínimos que teníamos, que eran de 485, se lo dividen por la cantidad de hectáreas que quedan para loteos, que me da 266 lotes mínimos que debería cederlo. Estos lotes, considerando que van a ser para vivienda social de alquiler y considerando lo que dice el PECU, con las distancias de los lotes, que son de 5 metros para el frente, 3 para los laterales, nos quedarían 216 metros para edificar en altura. Entonces esto me permite poner 2 viviendas habitacionales por lote, que le convendría también al municipio. Para lo que son las ganancias, se sacaron lo que vale el lote a $15 el metro cuadrado, que me da 7.275, mientras que lo están vendiendo a la acacia por 70, que me daría 33.950 el lote. Descontándole lo que son todos los gastos de infraestructura, que son los valores como los que había pasado Guille, me termina quedando que son 44.000, casi 45.000 pesos, por lo que
Si yo multiplico la cantidad de lotes por el precio, está dando 9 millones de dólares, y multiplicado en pesos, me quedarían 266 lotes, contrarrestado con lo que son las ganancias de un lote aledaño, como dice ahí, están obteniendo una ganancia de 917.588.222 pesos. Para construir. Ay, no, es impresionante lo que dan los countries. O sea, ¿Alguien puede eso es lo pasar? que, claro, ¿alguien puede eso es lo pasar? que me impresionaba, el valor de lo que lo que lo compran ellos y a lo que le termina quedando con la infraestructura, ¿no? Y ¿Pueden solo pasar? de eso Ajá, es ¿pueden pasar los lo que tres? debería cederle al municipio, no el total de los 550 más o menos lotes que hay. Dale, ¿A qué valores generales? lo O sea, subimos. ¿a qué valores de ganancia llegaron, porque no memoricé, cada uno de los tres casos? Vos llegaste a 917 millones de ganancias. ¿Y los otros dos? Ajá, por los 266 lotes para el municipio, por las hectáreas sería, Sí, que sí. debe ceder. O sea, comparado a lo que debe darle el suelo, es nada, a los precios que pasaron ellos. Yo llegué a 20 millones de dólares de ganancia. Tengamos. ¿Esto lo pasamos por el grupo o por correo, Guille? Guille, yo creo que esto ya lo podrían ustedes ir subiendo a la carpeta. Guillermo, ¿podés abrir una carpeta para que vayan poniendo este ejercicio los chicos? Está claro que la renta es de medida. Yo, por ejemplo, cuando vi así en lugares donde se hacen políticas de suelo, me acuerdo en un pueblo en el País Vasco, que en un área industrial la reconvirtieron a residencial. Y a cambio de esa reconversión, ¿sí? Además también le reconvirtieron un terreno rural para que la industria pueda localizar la empresa, pero eso, digamos, esto era parte del canje, ¿no? La reconversión de ese terreno que la empresa había comprado para uso industrial. Pero prácticamente de un 25% de las viviendas construidas eran para viviendas sociales. Y la construcción, se cedían las viviendas, ese 25% para viviendas sociales. Era de toda esa operación conjunta, más que se había recuperado un viejo molino que hicieron, la empresa hizo un albergue para peregrinos del camino. Esto en el País Vasco, o sea que cuando se tiene gestión del suelo, se pueden lograr acuerdos que a la empresa le convino, porque la empresa hizo 3 edificios, y un edificio era totalmente para el municipio, para vivienda social, más la recuperación del albergue, y ellos obtuvieron, del otro lado del río, la reconversión de un terreno rural, que también eso era parte del trato para poder localizar la empresa, ¿no? Acá no se defiende lo público, entonces estas operaciones que en otros lados vos las ves y las ves exitosas, y ves municipios pujantes, acá nos resulta difícil. No sé por qué, debería, digamos, cambiar, ser una cultura más transparente, donde esto se hable arriba de una mesa, ¿entendés? Yo te lo autorizo, y cuánto me das, y cuánto significa la transacción, y cuánto podríamos aceptar, todo abierto, digamos, deberían hacer hasta televisadas las negociaciones, ¿no? Por Zoom. Bueno, O idealmente, Graciela, como en Nueva York, automático. Sí, que la norma dice tanto y tanto, punto. Que no haya negociación, ¿viste? Porque acá donde vos abrís la negociación es un peligro, ¿viste? bueno, sí, en el caso del País Vasco no es negociación, es automático. Debería ser una norma y automático. Claro, vos ocupás tanto, pagás tanto, ¿no? Que no haya lo menos discrecional posible. Cuando vos abrís la ventana a la discrecionalidad,
Aun cuando haya buenas intenciones, ¿viste? Es un peligro. Bueno, me parece muy interesante el ejercicio, nos queda solo que presente Aiza, y ¿qué les pareció, chicos, el ejercicio? Discutamos un poco de esto y en la próxima sesión yo doy mi clase. Nos quedan unos minutitos. A ver, muestren las caras, a ver qué les parece este tipo de razonamiento. La verdad que se gana muchísimo con la urbanización privada. Están cebados en este momento, están avanzando además compran tierra periférica muy barata. Y lo peor es que están estropeando todos los humedales en la región pampeana, todos, ¿no? Y salinizan terrenos sacando agua del subsuelo, bueno, están haciendo cualquier desaguisado. Después les voy a mandar unos links del programa de Canal 7 durante la gestión anterior. Se hicieron varios documentales desde el 2017 al 2019, muy buenos, sobre el tema de los endicamientos y las inundaciones de los barrios que quedan al lado, y un desastre, el desastre ecosistémico que se produjo en la cuenca del río Luján y también en los barrios de Quilmes, etc. Están muy buenos los videos, ¿no? Del programa de ecología de la TV pública, que todavía sigue, es un programa extraordinario, y es como que hay tantas pruebas, y sin embargo se siguen aprobando. Eso es lo que es dolorosísimo, ¿no? Es dolorosísimo. Bueno, ¿qué les parece el ejercicio? Ana, ¿qué te parece? Justito. Me parece muy interesante. Y también pienso en lo que dijo la invitada la vez pasada, de qué pasaría si esto se fuera de las manos. Si todos construyeran con el máximo, digamos, con el FOT máximo. Por ahí es un riesgo, creo, pero me parece muy interesante también como instrumento. Claro, por eso creo que en la respuesta que yo le di consistía un poco en señalar que hay que ser cuidadoso y que la concesión onerosa siempre tiene un FOT o un coeficiente de aprovechamiento máximo que está definido en el plan en función de consideraciones urbanísticas. Si yo en un distrito considero que el factor de aprovechamiento máximo, por la infraestructura, por el carácter del barrio que quiero mantener, por lo que fuere, es 1.5 y no 2, y lo pongo 1.5, sobre todo si el FOT que tengo hoy es 0.75, ¿no? Como el par de ejemplos que tuvimos hoy. Entonces, la idea era tener una primera aproximación hipotética que nos dé una idea de números acerca del potencial como instrumento financiero, pero tiene obviamente una pata urbanística que nosotros no podemos dejar de ver. El FOT máximo siempre se fija en consideración de razones urbanísticas. Si tiene que ser, y si tiene que ser muy por encima del factor de aprovechamiento básico, será muy por encima, muy poco por encima, quiero decir, ¿no? Si tiene que ser 1.5, ahora, como también decíamos, hoy en algunos distritos tenemos FOT 1.2, llevarlo a 1,5 o a 2 no hay tanta diferencia. Y como decíamos también, se está haciendo igual, se está haciendo mal, se está haciendo por excepción, se está haciendo sin tener consideraciones urbanísticas y sin tener en cuenta consideraciones de recuperación de la valorización del suelo que ese mayor aprovechamiento genera. O sea, estamos en el peor de los mundos. Comparto que es como toda herramienta, desde el cuchillo hasta la más sofisticada que ustedes quieran, puede ser, toda arma tiene doble filo, ¿no? Hay que usarla bien, comparto. Me parece que como faltan todavía 8 minutos, si quieren empiezo, ¿sí? Bueno. Bueno, acá estoy compartiendo, ¿lo ven? Sí. Sí. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una visión comprensiva, ¿no? Amplia del espacio público y criterios para el diseño de evaluación. Está basado en la teoría de Gell.
es bastante interesante, no es que lo de Geld fue después de lo de White. Lo de White, la verdad, iniciático, porque esto de observar claramente el comportamiento de las personas y ver por qué, además era un lugar de experimentación, ¿no? Después de la norma del 75, cuando él hace esto en los 80, por qué algunos funcionaban y otros no, le permitía hacer realmente un trabajo científico. Y en esta diferenciación, el valor del sol, el valor de la orientación, que tuviera o no los bancos, cómo estaban ubicados, una cantidad de efectos importantes, qué relación tenía el espacio con la esquina, sacó muy buenas conclusiones, pero Geld lo hizo al mismo tiempo, más o menos en la misma época, para la ciudad de Copenhague, y fue bastante interesante, digamos, que llegó a descubrimientos similares. Entonces, el trabajo de Geld toma en cuenta, y bueno, estos elementos de constitución de la ciudad descritos por Kevin Lynch, ¿no? Que Kevin Lynch, yo creo que fue el primer gran golpe de gracia al urbanismo, que es muy criticado. Él lo critica de una manera feroz, la destrucción del espacio público que hizo el urbanismo racionalista, ¿no? Lo que es, y de estos silos en el campo, de alguna manera, en donde los espacios de encuentro no se podían dar, o eran tan abiertos que no estaban configurados, y por otra parte, en los cuales se produjo una segmentación de actividades. El caso extremo es Brasilia, ¿no? En el caso de Brasilia, las supermanzanas de Brasilia, el otro día estuve en una teleconferencia y me pareció, estaba el argentino que ha llevado adelante Favela Barrio, ¿no? Y me sorprendió que estaba también Salvador Rueda, y él critica a Salvador Rueda diciéndole que él rescataba las supermanzanas cuando habían fracasado en Brasilia. Pero las supermanzanas de Salvador Rueda no tienen nada que ver con las supermanzanas de Brasilia. Las supermanzanas de Salvador Rueda están en un contexto de, digamos, de urbanismo ecosistémico, tomando una ciudad, en general ciudades reales, que sacan, digamos, esa exclusividad del auto, de invasión del espacio público, sobre todo ciudades que habían surgido, sobre todo en el caso del Plan Cerdá, donde el espacio público, cuando pensó el Plan Cerdá, no era para los autos, ¿sí? El espacio público era para las personas, y era para unos carros a una velocidad muy lenta, digamos. Esta invasión del espacio público por los autos es lo que evita y realmente amortigua el concepto de Rueda, que no tiene nada que ver con la supermanzana, que es proyectual. La supermanzana proyectual que tanto tuvo Le Corbusier como Niemeyer y Costa en el caso de Brasilia, este plan de Brasilia de Lucio Costa con los edificios de Niemeyer, lo que muestra era tal segmentación que cuando surge la democracia en Brasil y tenían que dar lugar para los partidos políticos, eso me lo contaban en la USP, no sabían dónde ponerlos, a qué actividad correspondía. Y Brasilia claramente es una ciudad sin espacio público, y con unas dimensiones tan grandes y tan inhabitable, además en un clima tan seco, que bueno, ahí viven solo las burocracias, y los que tienen mucho dinero viven en barrios cerrados al lado, ¿sí? Con otra parquización, con otra escala, con un tejido, con otra constitución espacial, y los pobres viven en enormes favelas, o sea que es una ciudad absolutamente segmentada, donde esa ciudad central es la ciudad de las burocracias, donde ni siquiera en el espacio público se encuentra la gente de servicio con los burócratas, porque la gente de servicio circula por los subsuelos, ¿no? Es decir, es la ciudad más segmentada, es como una distopía, ¿no? Entonces, el golpe de gracia más fuerte que se dio al urbanismo racionalista fue el trabajo de Kevin Lynch. No sé si ustedes saben, Kevin Lynch lo que hizo fue preguntarle a personas que vivían en ciudades concretas, en el oeste de Estados Unidos,
él era geógrafo y le dijo, oh, por favor, dibujame tu ciudad. Y la gente dibujaba la ciudad y en todos estos dibujos aparecían algunos elementos, como los sendas, los bordes, los barrios, los nodos, los hitos, mojones. Y entonces, como la gente lo dibujaba de lo que se acordaba, y fue un trabajo realmente empírico, y de esta empiria, de estos dibujos, él reconoció los elementos, y además construye el concepto de imaginabilidad. Estos elementos hacen que las personas se puedan orientar en la ciudad y que la ciudad sea imaginable. Bueno, este fue un golpe de gracia realmente, y un trabajo muy breve, con unos pocos dibujos de investigación empírica, y un paper que debe tener 15 páginas, fue realmente algo que estaba fallando, tuvo el golpe de gracia. El libro más importante de Gell es La humanización del espacio público, donde critica estos espacios racionales y Ciudades para la Gente, que es el material de difusión, además editado por ONU Habitat, ¿no? Entonces, ¿qué es una ciudad? Esta es la vida pública que propone Gell. Para él, el espacio público, y una ciudad es habitable y atractiva si tiene vida pública, y la vida pública se da si es segura, si la ciudad es animada, que tiene variedad de actividades, esto también lo demostró en los trabajos White, ¿no? Si es saludable, si permite realmente generar, tiene espacios en los cuales las personas puedan realizar tener una vida saludable, si es atractiva, si es sostenible en el sentido que genera la menor cantidad de gases de efecto invernadero, y a su vez si es segura, que si tiene espacios que se pueden transitar a toda hora del día, para hombres, mujeres, niños, discapacitados, para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Gell? Tanto cuando hacemos el diagnóstico y sobre todo cuando proyectamos. Dice que la primer premisa es priorizar la altura de la vista. Y ahí hay un grafiquito, si ustedes pueden ver ahí a la izquierda de la imagen, donde están los ángulos de visión. Entonces lo que propone Gell es que nuestra vista se ha desarrollado de un modo tal que nos permite caminar sobre un plano horizontal. No podemos observar mucho cuando miramos hacia arriba, y cuando tratamos de mirar hacia abajo para eludir obstáculos, la situación es solo parcialmente mejor. Así que si miramos mucho para arriba nos vamos a caer, y si estamos mirando para abajo hay una altura de la visión. Esa altura de la visión es la que hay que privilegiar en el espacio de diseño, ¿no? A esto hay que sumarle que tendemos a bajar la cabeza a 10 grados cuando caminamos. Los edificios bajos están en sintonía con este aparato sensorial horizontal, a diferencia de las construcciones mucho más altas, ¿no? Por eso, digamos, lo que nosotros vimos de los parques de Nueva York, también enriquecen esta altura de visión, ¿no? Digamos, no solamente generan un espacio vital, sino que están enriqueciendo esta altura, la altura de la vida, digamos, porque